¿Qué se esconde detrás de la imagen de una mujer que vive a la sombra de sus propios sueños, cuando la esencia de su ser se encuentra atrapada en las expectativas impuestas por una sociedad sedienta de roles fijos? Carl Jung nos invita a explorar el territorio de la feminidad en su estado menos desarrollado, una realidad donde la psique se fragmenta y se rinde ante la dependencia emocional. Este recorrido por la psicología profunda revela que la feminidad inmadura no es simplemente un conjunto de comportamientos o actitudes superficiales, sino un reflejo de una lucha interna en la que la integración de lo inconsciente y lo consciente aún no ha sido alcanzada. La imagen de la mujer que se aferra a patrones tradicionales y arquetipos inertes se convierte en un espejo de una psique que no se ha permitido la libertad de descubrir sus múltiples dimensiones. Jung sostenía que cada individuo, sin importar su género, posee en su interior una riqueza simbólica que abarca tanto la parte luminosa y racional como la oscura y emocional. Cuando una mujer se identifica de manera exclusiva con roles preestablecidos, la conexión con su verdadera esencia se ve comprometida, y la dependencia emocional se instala como un refugio ante el miedo a la incertidumbre. En este estado, la persona se comporta como si fuera una marioneta manejada por fuerzas externas, negándose a abrazar la complejidad de su ser. Consideremos la historia de Clara, una mujer que, desde la infancia, fue condicionada a cumplir con un ideal que exaltaba la delicadeza, la sumisión y la belleza superficial. En el devenir de su vida, Clara se convirtió en un símbolo de la feminidad tradicional, siempre atenta a las necesidades de los demás, dispuesta a sacrificar sus propios deseos por mantener la armonía en el hogar y en las relaciones. No obstante, en el silencio de sus noches, un vacío profundo se hacía presente, evidenciando la desconexión entre su imagen externa y el universo interno que ansiaba ser explorado. La psicología junguiana interpretaría esta desconexión como una manifestación de una feminidad inmadura, en la que la integración del ánima, el arquetipo femenino profundo que reside en el inconsciente, se ve obstaculizada por la adhesión a modelos arcaicos. La situación de Clara es un reflejo de lo que sucede cuando se relega a un segundo plano la voz interna, y se privilegia la imagen construida socialmente. La mujer que no se adentra en el proceso de individuación, es decir, la integración de los opuestos internos, se priva de la oportunidad de alcanzar una madurez emocional y espiritual. El proceso de individuación, tan central en la teoría de Jung, exige que se reconozcan y se abracen tanto los aspectos femeninos como masculinos del alma. La feminidad madura se forja en la fusión de la sensibilidad con la fortaleza, de la intuición con la razón, y en la capacidad de navegar entre la luz y la sombra con un entendimiento profundo de sí misma. Un ejemplo que ilustra este contraste se puede encontrar en la mitología griega, donde figuras como Atenea y Afrodita representan visiones opuestas de la feminidad. Afrodita, símbolo de la belleza y del deseo, a menudo encarna una feminidad que se identifica excesivamente con lo sensual y lo efímero, sin el sustento de una reflexión interna que la convierta en una fuerza transformadora. En cambio, Atenea, diosa de la sabiduría y de la estrategia, representa una feminidad que integra la inteligencia y la fortaleza, abriendo paso a una madurez que va más allá de lo meramente estético. La dicotomía entre ambas diosas refleja, en el imaginario colectivo, la lucha interna que muchas mujeres enfrentan al tratar de conciliar la imagen impuesta por la cultura con la búsqueda de su auténtica identidad. La feminidad inmadura se manifiesta en la dependencia de validaciones externas. Es frecuente observar cómo algunas mujeres, al no haber desarrollado un sentido profundo de sí mismas, buscan en la aprobación de los demás la confirmación de su valor. Este comportamiento puede verse en relaciones interpersonales donde la autoafirmación se basa en el reconocimiento social, en lugar de provenir de una convicción interna. La vulnerabilidad de depender de la mirada ajena no solo limita el crecimiento personal, sino que también genera un círculo vicioso donde las expectativas externas se convierten en la única brújula para la toma de decisiones. Así, la mujer se vuelve prisionera de un papel que, aunque confortable en apariencia, la condena a una existencia sin autenticidad. En contraste, la madurez emocional y psicológica implica la capacidad de sostener una relación sana con uno mismo. La integración del ánima o del aspecto femenino interno no es un proceso que se logre de la noche a la mañana, sino una tarea constante de exploración y aceptación.
La verdadera fuerza de la feminidad radica en la habilidad de confrontar las propias sombras y de transformar la angustia en una energía creativa. Cuando se alcanza esta integración, la mujer ya no se ve obligada a encajar en moldes predefinidos, sino que se abre a la posibilidad de reinventarse a partir de una comprensión profunda de su ser. La experiencia de transformación interna puede compararse con el renacer de un fénix. De las cenizas de una vida regida por expectativas y condicionamientos, emerge una identidad robusta y auténtica. Este proceso no es lineal, y suele ir acompañado de momentos de crisis y de confrontación con aspectos oscuros que se habían mantenido en el exilio del inconsciente. En este camino de autodescubrimiento, cada revés se convierte en una oportunidad para integrar partes del ser que habían sido ignoradas o rechazadas. La evolución de la feminidad se fundamenta en la capacidad de transformar el dolor en sabiduría y la debilidad en fortaleza. Un ejemplo contemporáneo se encuentra en la trayectoria de mujeres que han desafiado las normas sociales impuestas. Pensemos en la figura de Laura, quien, al enfrentarse a la pérdida de una relación que había definido su identidad, se vio obligada a cuestionar los roles que había asumido sin reflexión. Al desmoronarse el edificio de certezas, Laura emprendió un viaje introspectivo en el que descubrió talentos ocultos, intereses reprimidos y una fortaleza que nunca había imaginado poseer. Este proceso de reconfiguración interna le permitió no solo liberarse de las ataduras de un ideal de feminidad estática, sino también reconstruir una vida en la que la autenticidad y la autoafirmación se convirtieron en pilares fundamentales. Su historia es un testimonio vivo de que la verdadera madurez se alcanza cuando se permite que el inconsciente dialogúe con la conciencia, y cuando se reconoce que la integración de todos los aspectos del ser es la llave maestra para una existencia plena. El camino hacia la integración no está exento de desafíos. La resistencia a abandonar modelos arraigados se traduce en una lucha interna que, en ocasiones, desemboca en conflictos emocionales intensos. Es en estos momentos de tensión donde la sabiduría ancestral de Jung cobra mayor relevancia, pues nos invita a ver en cada obstáculo una oportunidad para el crecimiento. La metamorfosis interior requiere coraje y determinación, y muchas veces implica confrontar miedos que se han gestado a lo largo de años de condicionamientos. La sombra, ese territorio oscuro que encierra los aspectos rechazados de la personalidad, se presenta como un desafío formidable, pero también como una fuente inagotable de recursos creativos si se aprende a reconocerla y a trabajar con ella en lugar de temerla. La feminidad inmadura se caracteriza por una dicotomía entre el yo consciente y los impulsos inconscientes que, al no ser integrados, generan una sensación de fragmentación. Este fenómeno se manifiesta tanto en el comportamiento cotidiano como en las relaciones interpersonales, donde la falta de coherencia interna se traduce en decisiones basadas en emociones reactivas y no en una verdadera reflexión personal. La incapacidad para conectar con el universo simbólico que cada mujer porta dentro se ve reflejada en una existencia que carece de dirección y de propósito. En lugar de abrazar la complejidad de su ser, la persona se conforma con una imagen superficial que, aunque aceptada por la sociedad, deja un vacío en el fondo del alma. La integración de la feminidad requiere, por tanto, un proceso deliberado de autoconocimiento. Este viaje hacia la totalidad implica no solo la aceptación de los aspectos luminosos, sino también el reconocimiento de la oscuridad que habita en cada ser. La confrontación con la sombra es una experiencia intensa que, si se aborda con valentía, permite transformar el dolor en una fuerza vital capaz de iluminar los rincones más recónditos de la psique. Es en ese crisol de emociones y vivencias donde se forja la verdadera identidad, libre de las ataduras impuestas por convenciones sociales que ya no se ajustan a la realidad interna. El desafío reside en trascender la dependencia emocional que caracteriza a la feminidad inmadura. Esta dependencia se manifiesta en la búsqueda constante de validación en otros, en la necesidad de ser reconocida y apreciada por fuentes externas en lugar de encontrar la aprobación en el propio ser. El proceso de individuación exige que cada mujer se convierta en la arquitecta de su propia existencia, dejando atrás la idea de que su valor depende de la aceptación de los demás. Al asumir la responsabilidad de su crecimiento interior, la mujer se empodera y se reconcilia con su propia esencia, convirtiéndose en un faro de luz que inspira a otros a hacer lo mismo. En la práctica, este proceso se ve reflejado en cambios significativos en la forma de relacionarse y de tomar decisiones.
La mujer que logra integrar sus conflictos internos es capaz de establecer límites saludables, de reconocer sus propias necesidades y de construir relaciones basadas en el respeto mutuo y en la autenticidad. Este cambio no solo se traduce en una mejora en el bienestar personal, sino también en una contribución positiva al entorno social, ya que una psique integrada tiene el poder de transformar dinámicas familiares y comunitarias. Las historias de transformación personal, tanto en el ámbito de la psicología como en la narrativa cultural, ofrecen un testimonio vibrante de lo que significa superar la feminidad inmadura. En algunos relatos se observa cómo, a través de terapias, mentorías y un profundo compromiso con el autoconocimiento, mujeres que se sentían atrapadas en roles rígidos emergen como líderes y creadoras de nuevos paradigmas. Estos testimonios son un recordatorio de que el camino hacia la integración es arduo, pero lleno de recompensas, la posibilidad de vivir una vida auténtica, en la que cada experiencia, por dolorosa que haya sido, se transforma en una lección que fortalece la identidad y enriquece la existencia. El relato de cada mujer que transita este sendero es único, pero comparte la esencia de una transformación que se inicia en el reconocimiento del propio valor y en la aceptación de la dualidad inherente a la condición humana. La confrontación con el lado oscuro de la personalidad no es un acto de debilidad, sino una muestra de la valentía que se necesita para enfrentar las contradicciones internas. En este sentido, el proceso de individuación se convierte en un viaje épico, en el que cada desafío se vive como una oportunidad para descubrir nuevas dimensiones del ser y para reinventar la propia identidad. La obra de Jung nos invita a cuestionar los modelos de feminidad que han prevalecido a lo largo de la historia y a reconocer que, detrás de cada estereotipo, existe un universo complejo y multifacético. La feminidad inmadura, al mantenerse en un estado de dependencia y fragmentación, impide que la persona se convierta en el artífice de su propio destino. La integración de la psique, en cambio, permite que la mujer se libere de las cadenas del conformismo y abrace la totalidad de su ser con una fuerza renovadora. Este proceso, aunque difícil, se revela como la vía para alcanzar una existencia plena, en la que la pasión y la razón conviven en armonía. La capacidad de transformar el dolor en una fuente de sabiduría es, sin duda, uno de los legados más poderosos que la psicología junguiana nos ha dejado. El dolor que acompaña a la feminidad inmadura, en forma de conflictos internos y desilusiones, puede convertirse en el catalizador de un cambio profundo cuando se le permite ser reconocido y trabajado en el terreno del inconsciente. Este acto de reconocimiento no es un signo de resignación, sino una muestra de la fortaleza que se encuentra en la autenticidad y en la aceptación de la propia vulnerabilidad. Al aprender a abrazar cada experiencia, la mujer se convierte en una fuerza transformadora capaz de iluminar incluso los rincones más oscuros de su existencia. El viaje hacia la integración es, en definitiva, un llamado a la autenticidad. Cada paso, cada confrontación con la sombra y cada momento de introspección contribuyen a la construcción de una identidad que trasciende los límites impuestos por una sociedad que aún se aferra a modelos arcaicos. La tarea no es sencilla, y muchas veces el camino se ve ensombrecido por el temor al rechazo o a la soledad. Sin embargo, es precisamente en ese desafío donde reside la semilla de la transformación, una semilla que, al ser nutrida con el coraje de la autoconciencia, florece en una identidad robusta y única. La narrativa de la feminidad inmadura y su evolución hacia la madurez se teje con hilos de experiencias, emociones y reflexiones que hablan de la lucha interna por alcanzar una verdadera libertad. Cada mujer que se embarca en este viaje se convierte en protagonista de su propia historia, desafiando las convenciones y abrazando el misterio que encierra su propio ser. Es un proceso que, más que un destino, es una constante transformación, una danza entre la luz y la sombra que invita a descubrir el potencial infinito que reside en cada alma. El legado de Jung se hace presente en este recorrido al recordarnos que la búsqueda de la totalidad es una tarea inherente a la condición humana. La integración de lo inconsciente y lo consciente, la fusión de opuestos y la capacidad de transformar la fragilidad en fuerza son elementos esenciales para construir una identidad auténtica y vibrante. La feminidad, en su forma más plena, se manifiesta cuando se aprende a dialogar con las múltiples voces internas, cuando se reconoce que cada emoción, cada pensamiento y cada deseo forman parte de un todo que merece ser explorado sin temor. Cada experiencia, por pequeña que parezca,
contribuye a la construcción de una psique más rica y compleja. La transformación personal se alimenta de la capacidad de ver en el dolor una oportunidad para crecer, en la incertidumbre un motivo para reinventarse y en la soledad la posibilidad de descubrir la verdadera voz interior. Es en ese proceso continuo de confrontación y reconciliación donde la mujer se libera de la dependencia que la encadena a patrones preestablecidos, abriendo paso a una existencia en la que la autenticidad se convierte en la piedra angular de su ser. El relato de la feminidad inmadura, visto desde la óptica de la psicología profunda, es una invitación a trascender los límites impuestos por el conformismo y a abrazar la riqueza de la experiencia interna. No se trata de rechazar las tradiciones, sino de reinterpretarlas a la luz de un conocimiento que reconoce la complejidad inherente a la condición humana. Es un llamado a dejar atrás la comodidad de las máscaras sociales para atreverse a revelar el alma en su forma más genuina, permitiendo que cada cicatriz, cada risa y cada lágrima se conviertan en parte de una narrativa de transformación y empoderamiento. El desafío de integrar lo fragmentado, de hacer dialogar el consciente y el inconsciente, se erige como uno de los mayores retos de la vida. Pero, es precisamente en ese desafío donde se esconde la promesa de una existencia más plena, en la que la mujer se reconcilia con su propia complejidad y descubre el inmenso poder que reside en la autenticidad. Cada paso en este camino, aunque a veces doloroso, se transforma en una victoria que ilumina la senda hacia una identidad liberada de las ataduras del pasado. En el relato de la transformación interna se pueden encontrar innumerables testimonios que corroboran la idea de que la verdadera madurez se alcanza cuando se asume la responsabilidad de conocer y transformar cada rincón del ser. La evolución desde una feminidad inmadura, marcada por la dependencia y la fragmentación, hacia una identidad integrada es una experiencia que resuena con fuerza en quienes han decidido enfrentar sus propios miedos y reconstruir su mundo interno. La historia de mujeres que han emergido del caos para construir una vida regida por la autenticidad es un testimonio elocuente de la capacidad humana para reinventarse y para trascender las limitaciones impuestas por una visión reduccionista de la feminidad. En definitiva, el camino hacia la integración de la feminidad no es lineal ni exento de obstáculos, pero en cada tropiezo se esconde la posibilidad de un renacer. El mensaje de Jung, tan vigente hoy como en su tiempo, nos insta a reconocer que la verdadera fuerza reside en la capacidad de abrazar todas las facetas del ser, en la valentía de confrontar la oscuridad y en la sabiduría de transformar el dolor en una fuente de luz. Cada mujer que se atreve a recorrer este camino se convierte, sin darse cuenta, en un faro de esperanza, en un ejemplo de cómo la autenticidad puede transformar la vida y en un recordatorio de que la búsqueda de la totalidad es la más noble de las misiones. La narrativa de esta transformación se teje con la tinta indeleble de experiencias vividas, de decisiones valientes y de un compromiso inquebrantable con la verdad interior. Es un relato que evoca emociones profundas, que invita a la reflexión y que resuena en cada rincón del alma, recordándonos que la esencia de la feminidad no se define por las limitaciones de un ideal impuesto, sino por la riqueza de una existencia que se atreve a explorar todos sus matices. La psicología junguiana, con su insistencia en la importancia de integrar lo inconsciente y lo consciente, nos brinda una brújula para orientarnos en este viaje, mostrándonos que cada obstáculo es una oportunidad para crecer y que cada sombra puede transformarse en una fuente de luz si se le concede el espacio que merece. En la resonancia de estas ideas se percibe una invitación a repensar el concepto de feminidad en toda su complejidad. La imagen de la mujer atrapada en una feminidad inmadura se desdibuja ante la posibilidad de una existencia en la que la totalidad se abraza con pasión y sin reservas. Se abre la puerta a una nueva forma de ser, en la que el individuo se libera de los grilletes del conformismo y se lanza a la aventura de descubrir una identidad que, lejos de limitarse a roles fijos, se expande y se reinventa en cada instante. Es un llamado a vivir con la certeza de que la verdadera fuerza reside en la capacidad de integrar cada aspecto del ser, en la valentía de explorar las profundidades del alma y en la determinación de convertir cada experiencia en un peldaño hacia la autenticidad. Esta narrativa que no solo desafía los paradigmas preestablecidos, sino que invita a cada persona a sumergirse en el fascinante mundo de la autoexploración, a descubrir la riqueza que se esconde en la integración de lo consciente con lo inconsciente. La propuesta de Jung trasciende las fronteras de la teoría para convertirse en una invitación a vivir de manera auténtica,
a aceptar cada matiz del ser y a transformar la fragilidad en una fuerza vital que ilumine el camino hacia la realización personal. Así, la visión junguiana de la feminidad inmadura se convierte en un faro para aquellos que buscan trascender las limitaciones impuestas por roles y estereotipos, ofreciendo una ruta hacia la autenticidad y la plenitud. La invitación es clara: dejar atrás la dependencia de validaciones externas, romper con las cadenas del conformismo y emprender el viaje hacia la integración total del ser. En ese recorrido se encuentran las semillas de una transformación que no solo enriquece la vida personal, sino que también tiene el poder de transformar comunidades y sociedades enteras, al mostrar que la verdadera fortaleza surge cuando se abraza la totalidad del ser.